Buenas amigos, la columna de RR Pupo con mi mate Temu, agradeciendo como siempre a los amigos que toman esta transmisión, a los que nos siguen en las redes sociales y bueno, sin duda que la noticia de la semana fue la captura del capo narco uruguayo Sebastián Marcet. Poco para agregar a esta altura, que ustedes ya no lo hayan oído o leído en distintos medios, pero corresponde señalar algunos apuntes que no puedo soslayar. Marcet fue capturado en un domicilio normal y a pocas cuadras del domicilio anterior donde aquella vez le avisaron desde alguna alta jerarquía de los mandos militares de Bolivia, le avisaron que lo iban a buscar y una hora antes el tipo se tomó los vientos y no dejó nada allí. Cuando fueron los policías o los militares a buscarlo no estaba Marcet. A pocas cuadras de allí, el tipo vivía en una casa común y corriente, un apartamento común y corriente, obviamente con los lujos que podía darse este hombre. La enorme hipocresía es otro de los aspectos de todos los gobiernos, ya sea muchos por amenazas, otros por temor o por complicidad. Bueno, el tipo operó tranquilo durante años, todo el tiempo, hasta jugador de fútbol fue allí en Bolivia. Y entre los hipócritas no dejo de incluir hasta los propios gringos, porque buena parte del dinero, muy buena parte del dinero que Marcet lavaba de sus actividades, lo lavaba en el sistema financiero americano. Así que no se hagan los distraídos. Pero a mí me dio vergüenza ajena ver al ministro negro subirse al carro de la aprehensión de Marcet y hacer una conferencia de prensa para atribuirse también méritos. Es algo que solo puede ser un engañabobo, ¿no? Engañafósido del mundo marino uruguayo. Pero no hay gente inteligente, no se las puede engañar con ese tipo de cosas. Y fueron también burdas las insinuaciones de algunos frente amplistas, y sobre todo algunos diputados y senadores, que dicen, bueno, si Marcet llega a hablar, que no cuente, que eso puede comprometer a alguna gente o gente del gobierno anterior. Señores, por favor, a los que pueden comprometer en todo caso son a los que lo dejaron libre a Marcet, bajo la fiscalía, bajo la égida de Jorge Díaz. Pasaron 3 fiscales con la causa Marcet, donde iba a ser imputado por homicidio y se perdieron las pruebas. Y allí hasta estaba la fiscal Darviña Viera, que fue una de las que renunció, y la que tenía más interés de imputarlo a Marcet, pero renunció. Ahora terminó Darviña Viera en una de las listas del MPP. Señores, no entremos en esa competencia de ver quién tiene menos muertos en el ropero. Es inútil. Y bueno, lo único cierto que a 72 horas de la concreción del escudo de las Américas, bajo el liderazgo, si se quiere, de Estados Unidos, Donald Trump, y con 12 países más de Latinoamérica que la componen, a las 72 horas cayó Marcet. Nada más y nada menos. Y aunque los bolivianos se cuelguen algunas medallas, algunas cuantas merecidas, pero realmente, ¿no? Cuando vimos las imágenes de lo que estaba pasando allí en Bolivia, hay una cantidad de gente con camperas de la DEA. Así que todos sabemos que si los gringos se ponen las pilas, no pueden hacer mucho por limpiarnos esta Latinoamérica. Y hablando de la limpieza de Latinoamérica, creo que estamos todos bastante expectantes. No nos gusta que ninguna potencia invada a nadie, nada por el estilo, pero estamos todos muy expectantes para que se acabe esa dictadura de 67 años que se da en la isla de Cuba. Y bueno, yo como sé que hay unos cuantos amigos cubanos que siguen y que siguen mis columnas, hoy quería entregarles, si ustedes me permiten, un pequeño trozo de una canción del salsero Willy Chirino, que tiene mucho que ver con la liberación de Cuba de esta dictadura. Apenas ya de niño allá en la Antilla, mi padre me vistió de marinero. Tuve que navegar 90 millas y comenzar mi vida de extranjero, huyéndole a la hoz y al verde olivo, corriendo de esa absurda ideología, pues nunca quise ser aperitivo del odio, del rencor y la apatía. Y pese a la distancia y al achaque del rígido almanaque, yo vivo con la suerte de sentirme cubano hasta la muerte y ser amante de la libertad. Hoy que mi pueblo vive ilusionado,
Yo me siento inspirado y un son estoy cantando, anunciándole a todos mis hermanos que nuestro día ya viene llegando. Señores, este es mi humildísimo homenaje a los amigos cubanos que viven en Uruguay y que están esperando las buenas noticias de una Cuba libre, pronto libre de todo régimen opresor. Bueno, pero vamos a volver a las cosas que nos atañen a nosotros, a nuestro país. ¿Saben que estuve mirando una película que se llama Idiocracia? Es una película americana de principios de siglo que pasó algo inadvertida en ese momento. Por algunas razones sus productores decidieron exhibirla solo en microcines en Estados Unidos y la crítica americana los acusó de entrar en algo que no les gusta, que es la digenesia. Pero bueno, el director y el guionista se llama Mike Judge, ya ha hecho otras películas famosas, y muestra un mundo distópico con un hombre torpe, muy torpe de la actualidad, que fue sometido a criogénesis, o sea, congelado en el tiempo durante décadas, décadas y décadas, hasta que un día lo despiertan en una sociedad distinta del mundo. Y resulta que ese hombre torpe, torpe, torpe de la actualidad, en ese futuro posible, resulta que lo despiertan y es el hombre más inteligente del planeta. Toda la sociedad se había embrutecido, algo medio parecido a lo que puede estar pasando, y el gobierno estaba manejado por idiotas, la gente estaba totalmente idiotizada, en fin. Para el director y guionista ya esa lógica se dio porque, bueno, y porque fue una acumulación negativa de crecimiento de inteligencia. Entre otras cosas porque, bueno, porque los matrimonios de las personas inteligentes y de los hogares inteligentes no iban teniendo hijos y sí iban teniendo hijos en los hogares más instruidos. Esa es la teoría del hombre, más una cantidad de teorías de cuáles fueron las razones para que se acumulara una sociedad con tantos idiotas viviendo en ella. Pero al tipo lo despiertan y resulta que se da cuenta que son todos tontos y él es el que era un tonto en su época, ahora pasa a ser el más inteligente. Entonces yo me puse a hacer unas analogías con el Uruguay de hoy y me imaginaba, en otra realidad distinta, me imaginaba a políticos de antaño que hubieran sido sometidos a criogénesis, o sea que los hubiéramos congelado durante décadas y lo despertáramos ahora. Por decir algo, un Rodríguez Camuso que se despertara ahora y viera lo que son los senadores del FAO, o un Pepe Valle, o más acá en el tiempo, un Wilson Ferreira, que viera lo que es Orsi, que estuviera presenciando el discurso leído del 2 de marzo de Orsi. En fin, ¿cómo le explicás al tipo que un Yamandú Orsi es el presidente del Uruguay hoy? Imagínense viviendo en estos días y asistiendo a un discurso donde está esperando todo el mundo las grandes noticias de las grandes realizaciones que se van a hacer en este quinquenio y de lo único que te hablan es de una sanatorio en Atlántida y de dos cárceles para 50 personas. O sea, ¿qué dirían esos viejos caudillos si oyen un discurso en el que no aparecen grandes cosas, y que terminado el discurso a los pocos días, la idea que surge es la de un ministerio de justicia que todos sabemos y que ellos se darían cuenta que es obviamente un recurso más para asegurarse la impunidad de algunos y lo punible para otros. ¿Qué dirían si escuchan un discurso del 2 de marzo donde no se propone absolutamente nada y 8 días más tarde el secretario de Orsi sale a hacer una propuesta de capitalismo popular onda Margaret Thatcher para cambiar el paquete accionario de las empresas públicas? El secretario presidente. No lo dijo el presidente en el discurso donde tiene que anunciar ese tipo de cosas grandes y el secretario 8 días más tarde anuncia una revolución en el Uruguay como es cambiarlo de las empresas públicas. Imagínense lo que le pasaría a esos políticos de antaño si despertaran hoy y no sé, imagínense a políticos de izquierda que soñaban, muy equivocados desde mi punto de vista, ¿no? Pero soñaban con grandes cosas, con la nacionalización de la banca,
con la reforma agraria. Entonces, si aterrizaran en este momento, lo descongelaras y vieran a Frati y al Pacha Sánchez dilapidar 40 millones de dólares en la estancia María Dolores para 16 productores. O si vieran a O'Donnell desesperado por bancarizar la economía. ¿Qué podría pensar un político del pasado si hoy nos viera dentro de un esquema de partidos del continente latinoamericano donde a nosotros nos dejan afuera del escudo de protección contra el crimen organizado? ¿Qué dirían de lo que ha sucedido en nuestro país? En fin, y bueno, y si después que nos dejan afuera y de ver cómo le hacemos mimos a Lula y cómo le hacemos mimos a los chinos, si lo vieran ahora, si preguntarse, ¿por qué no te invitaron al escudo de las Américas? Y que el presidente diga, no sé, Dios mío, ¿no? Imagino las risotadas de los políticos de antes si los descongelaran ahora y vieran al ministro Negro tratar de atribuirse méritos en la captura de Marcel. En fin, amigos, Idiocracia se llama al fin, lo pueden encontrar en la plataforma que deseen, yo creo que está en Netflix todavía. Y si lo ven, bueno, después me cuentan si padecieron la misma analogía que yo vi. Y ojo, que si despierta de un largo sueño algún político blanco o colorado de antaño y ven a los líderes de ahora, capaz que se mueren, porque entre otras cosas, si vieron que teniendo dos cámaras, en la que una tenemos minoría y la otra capaz que podríamos hacer mayoría, y que vamos a interpelar al ministro de apellido Negro, en la que tenemos minoría, la verdad que se espantarían y pedirían ser congelados de vuelta y no volver a aparecer nunca más en nuestro suelo. En fin, respecto de otras cosas folclóricas que se dieron en la semana, no me voy a referir porque no quiero mortificar más al presidente de la República, porque la verdad me han dicho muchas veces, che, mirá que es un buen tipo, no le pegues tanto palo. Pero, Orsi, ojo con las malas juntas, porque sos un buen tipo, pero empezás a dar malas imágenes porque te sacan de la zona de confort y tenés que, con esas juntas que andás, como la de Díaz, la de Fernando Pereira, bueno, te van llevando a un terreno en el que no jugás tan tranquilo. Yo me lo imagino en este momento diciendo al hombre, bueno, este saco me queda grande, me quedan 4 años, que pase lo más rápido posible. Porque la verdad, por ejemplo, lo que le pasó el otro día en Tacuarembó, el tipo asistir ahí a un desfile, te pasa el expresidente a caballo y toda la gente vivando al expresidente. En fin, es una pastilla difícil de digerir. Y ojo que después el pobre expresidente le tuvo una desgracia con el caballo y espero que se recupere pronto. Pero es una pastilla dura para digerir para un Yamandu Orsi. Así que bueno, yo me congratulo entre todas las cosas que han pasado en estos días del apoyo, sí, fuerte, incondicional de todo el arco opositor a la fiscal Mónica Ferrero. Eso sí que es un buen gesto para hablar de cosas positivas y despedirme con cosas positivas para la semana que viene. Me despido, amigos, con el beneplácito, sí, de haber visto a políticos del arco opositor dar un firme mensaje de acompañamiento y de apoyo a la fiscal Mónica Ferrero. La fiscal se lo merece y ella debe ser la fiscal general de la Nación por mucho tiempo en este país. Hasta la semana que viene, amigos.